Ayer fue un día esplendoroso porque tuve la oportunidad de participar en 3 actos referentes a una conmemoración que no se hacía antes y ahora se hace, y qué bueno. El 15 de marzo es el día en que en el año 1844 Juan Pablo Duarte regresó a la República Dominicana después de su destierro. Sabemos que la República Dominicana fue proclamada como país independiente en ausencia de Duarte, que estaba desterrado, estaba en Venezuela. Y bueno, por eso fueron Francisco de Rosario Sánchez, que fue el que siguió el trabajo político que venía realizando Duarte, y Ramón Matías Mella, el que movió la parte militar fundamentalmente, porque Duarte había ingresado por voluntad propia a la Guardia Nacional Haitiana. Por el buen trabajo que desempeñó allí, fue ganando cada vez más prestigio y más confianza, y entonces comenzó a meter en la Guardia a sus amigos, a los que después fueron los trinitarios, a muchos de ellos, principalmente a Ramón Matías Mella. Entonces, esa fecha no se celebraba y se ha comenzado a celebrar. Qué buena noticia, qué importante eso. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Deberá ser una de las fechas patrias, y ojalá no tarde mucho el Congreso en consagrarla así, pero se está celebrando, que es lo más importante, ¿verdad? Así es. Entonces, ayer tuve la oportunidad y la alegría de participar en 3 actos. El primero, en horas de la mañana, en la escuela Juan Bautista de La Salle, en el barrio Simón Bolívar. Eso es un programa que tienen los hermanos de La Salle. Ellos tienen un colegio conocido donde la gente paga, ¿verdad? Y entonces tienen un colegio donde le dan educación a los pobres. Tienen el Simón Bolívar, sí. Ese es en el barrio Simón Bolívar. Y ahí van muchachos de Simón Bolívar, de Capotillo. Tienen más de 1000 alumnos ahí. Más de 1000 alumnos. De los barrios más pobres del Distrito Nacional. Sí. Y antes de que se comenzara aquí a hablar de mayor inversión para educación, de calidad en educación, recuerdo que el Colegio La Salle, en ese barrio, llevaba a cabo procesos educativos de mucho nivel, de mucha calidad. Yo te puedo decir, porque conozco el colegio. Esos niños de los barrios más pobres, donde hay muchísima delincuencia, donde hay muchísimas situaciones, reciben una educación de la mejor calidad. De la mejor calidad. Esos niños pobrecitos de esos barrios reciben en el Colegio Juan Bautista de La Salle una educación de una calidad que está por encima de lo que pagan los colegios más caros aquí. Y, óyeme, eso es ser cristiano, eso es una obra cristiana. Es impresionante lo que hacen ahí. Entonces, el Instituto Duartiano y la Fundación Luces y Sombras y el Museo de Cera de Duarte le donaron un busto, pero ¿qué busto de Duarte? Hay imágenes de ese acto del día de ayer, si podemos poner algunas de ellas. Ahí está. Sí, ahí está Wilson Gómez,
que es miembro... Es el busto, pero es una cosa... Sí, sí. Un monumento de... Ahí está hablando Wilson Gómez, que es el vicepresidente del Instituto Duartiano, es también juez del Tribunal Constitucional. Ese es Juan Gilberto Núñez, presidente de la Fundación Luces y Sombras, y es el director y creador del Museo de Cera de Duarte. Habló también Juan Daniel Balcácer, que es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Miren el busto. Sí, es una cosa bien hecha. Sí, y es, tú sabes que Juan Gilberto Núñez no solamente es creador y fundador del Museo de Cera de Duarte, sino que además él es escultor. Él es el que ha hecho las esculturas del Museo de Cera de Duarte. Y ha hecho estas esculturas también, estos bustos. Muy bien. Y como hizo una estatua de cuerpo entero, vamos a decir, en la Avenida del Puerto. Entonces, bueno, nos tocó hablar allá. Lo importante, bueno, que fue, yo creo que el tema principal que tocó cada uno de los que allí estaban, hablamos de Duarte joven, Duarte estudiante. A Duarte hay que llevárselo a la juventud dominicana como el joven que fue y el joven que luchó por una patria independiente. En el mismo museo podemos ver un diorama impresionante donde están Juan Pablo con 9 años en el momento en que se produce la ocupación haitiana, junto a su madre, con una expresión de angustia, ambos viendo pasar la tropa de ocupación. Entonces, lo más importante que tuvieron los 3 actos de ayer en los que participamos es que... ¿Tú dijiste cuál? ¿La Salle? ¿Cuáles los otros? Hay uno que no lo he dicho. Okay. Fue un acto que se hizo donde está justamente la estatua de cuerpo entero que la hizo Juan Gilberto Núñez, en un acto también del Instituto Duartiano, frente a la gran puerta de la muralla que da a la Avenida del Puerto. Entonces, fueron 3 actos, todavía no he dicho el tercero, sí, no, está bien. Fueron 3 actos de patriotismo sano, el patriotismo que hay que enseñarles a los jóvenes dominicanos, el sano, como el de Duarte, que no odiaba, que simplemente reivindicaba un derecho del pueblo dominicano a ser libre, pero que no odia, que no segrega, que no persigue. 3 actos de patriotismo sano. Que no inventa historias. Exactamente. Que no inventa ficción. No, enfrentó una realidad. Enfrentó una realidad que tenía en ese momento. Exactamente. Bueno, esta parte de la isla ocupada por los haitianos, pero pudo haber estado ocupada por cualquier otra nación. Por los marcianos. Y Duarte tenía su... Tú lo decías ahí en tus palabras. Su proyecto, un proyecto claro y un proyecto concreto de lograr una República Dominicana independiente, proyecto en el que nadie creía, que nadie entendía como viable. Y imagínate tú lo que supone en ese momento, cuando existían sí otros proyectos políticos en el país, en el que se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, y que los políticos, los más adultos, con muchísima experiencia, y apostaban, ¿no?, que el proyecto de anexión a Francia, había un partido pro-haitiano también, para que permanecieran los haitianos acá, que eran los menos. Que eran los menos. Aquí casi todo el mundo estaba harto de esa ocupación. Sí. Pero lo que pasa es que los que estaban
los que ya no soportaban la ocupación haitiana, muchos querían, como tú muy bien señalas, o una anexión a Francia o una anexión a España. Ajá. El único que concibió, organizó y luchó por un proyecto de independencia fue Juan Pablo Duarte. Y convenció a quienes, a sus amigos y a otros jóvenes que querían lo mismo, que se convencieron, porque fue Duarte que convenció a todo el mundo, no a todo el mundo, él no pudo convencer a Pedro Santana, por ejemplo. Santana quería la anexión a España. No pudo convencer a los afrancesados que en lo que quería el plan Levasseur, sí. que lo que querían era una ocupación francesa. No, Duarte era el único que tenía una idea que convirtió en proyecto y que convirtió en realidad de una república libre e independiente. El único que obviamente, en principio el único, después comenzó a convencer a una cantidad de jóvenes, fundamentalmente jóvenes. La independencia de nuestra patria la hizo la juventud. Así es. Liderada por Juan Pablo Duarte, que tenía apenas 25 años cuando fundó la Trinitaria. En el 38, sí. Y tenía apenas 31 años cuando se concretizó su proyecto de independencia. En el 44, Duarte tenía 31 años. 31 años. Todo el que era viejo aquí quería Francia o España. Ajá. Y ese joven, Juan Pablo Duarte, dijo, no, una república independiente. Si hubieran existido los proyectos de prefactibilidad y factibilidad, en esa época daba negativo, que aquí no se podía hacer. Que no era posible. Que no era posible. Que era lo que pensaban estos grupos conservadores en el país. Sí. Que un proyecto de una república dominicana, de una república independiente, eso era inviable. Que eso no era posible. Sí, que era un natimuerto. Que era un natimuerto. Entonces, y ese muchacho Duarte insistió con eso. Y ese muchacho demostró con esa idea. Que no era así. Por eso cuando Duarte, su padre, yo me imagino que preocupado, porque este muchacho tan inteligente, que amaba tanto la lectura, que se metía cosas valiosas en la cabeza. A Duarte le gustaba leer filosofía. Hoy, ¿tú sabes que una de las grandes pérdidas y penas que un tío de Duarte quemó los libros de él por la persecución del gobierno de ocupación haitiano, para que no le encontrara? Óyeme, tú sabes la joya que sería saber todo lo que leyó Duarte. Sí. Pero Duarte leía filosofía, leía literatura, por supuesto. Y los libros, él trajo un baúl grande lleno de libros de Europa. ¿Y qué fue lo que trajo? Bueno, literatura, dramaturgia, porque usó el teatro como un medio de propaganda. Lo aprendió de un movimiento con el que supongo que no tuvo contacto directo nunca, porque eran italianos, él no estuvo allá. Él estuvo en España, en Francia. Los haitianos cuando lo deportaron lo mandaron a Alemania, que estuviera bien lejos de aquí, ¿no? Entonces, trajo libros de literatura, de filosofía, de dramaturgia, que era en lo que basaba la parte de su propaganda política, y de estrategia militar. Trajo una obra escrita por un militar francés y otra escrita por un militar español, porque tenía su proyecto clarísimo. Entonces, de todo eso hablamos. Juan Daniel Balcácer, el historiador, pero además el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, pronunció unas palabras bellísimas en la inauguración del busto de Duarte en la Escuela Juan Bautista de la Salle del barrio Simón Bolívar. Allí habló Juan Gilberto Núñez, por supuesto.
dijo cosas interesantísimas. Y todos aquellos muchachos de esa escuela de La Salle, atentos. Oye, me daba gusto ver esos muchachos atentos, que no quitaban la vista, no quitaban los oídos, estaban en eso. Y habló Wilson Gómez, vicepresidente del Instituto Duartiano. Cuando salimos de ahí, fuimos entonces a la Avenida del Puerto, a ese acto que organizó el Instituto Duartiano. Ahí hubo una representación teatral que la dirigió Franklin Domínguez, con varios buenos actores y actrices. Una intervención de un militar, un historiador militar, que es un general, ahora mismo que representó ahí al ministro de las Fuerzas Armadas. Y en la noche, un conversatorio en el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte, que tiene un auditorio para todo este tipo de cosas, que las escuelas deberían aprovechar ese auditorio para llevar a los niños, para llevar a los estudiantes, a los niños, a los preadolescentes y a los adolescentes, a ver el Museo de Duarte, el Museo de Cera de Duarte, y aprovechar para hacer una actividad que un historiador les hable. Oye, cuántas cosas interesantes escuché ayer de Juan Gilberto Núñez y de Juan Daniel Balcácer, pero también de Wilson Gómez, quien habló en la escuela de La Salle de ese Duarte, y lo hizo también en el acto de la Avenida del Puerto, de ese Duarte que rindió cuentas, que en estos días hemos estado hablando de eso aquí, que rindió cuentas. El Instituto Duartiano hizo un afiche que es el que nosotros hemos usado para el cartel que ponemos aquí. Los muchachos de aquí le llaman a eso full screen. Ajá. El cartel que hemos usado, ojalá Jenny lo pueda poner ahí, que es donde Duarte rinde cuentas del dinero que le entregaron para llevar las tropas al sur, que tuvo que volver con ellas porque ya Santana tenía muy definida su idea de la traición, que consistía en acusar de traición a Duarte, a Sánchez y Mella, porque eso es lo que hacen siempre. Esa es la estrategia del ladrón. Tú descubres en una calle un ladrón, ¿verdad?, que se está robando algo, y dice, ¡se está robando! Y el ladrón es el primero que dice, ¡un ladrón! Para desviar la atención. Sí. Esa es la estrategia del traidor, acusar a otro de traidor. Traidores, los Pedro Santana de ahora, eso es lo que hacen. Los Pedro Santana de ahora, que se guillan de patriotas, de supuesto nacionalista. Bueno, no es supuesto si tú se lo pones con Z, de un nacionalismo con Z. Sí. Entonces, de eso habló, de esa rendición de cuentas de Duarte, habló Wilson Gómez, el vicepresidente del Instituto Duartiano. Es decir, que fue un día de patriotismo sano, el que hay que promover, el que promovió Juan Pablo Duarte. Y qué bueno, porque en este país está haciendo mucha falta, y durante mucho tiempo hemos insistido en esto, en que, mira, ahí está el cartel de Duarte rindiendo cuentas. Ese es un afiche del Instituto Duartiano. Puño y letra de Juan Pablo Esas Duarte. Cuentas que están ahí son de puño y letra. Usted quiere saber cómo era la letra de Juan Pablo Duarte, es esa que está ahí. No el pedacito pequeño que está en el medio, porque esas son las firmas de los miembros de la Junta Central Gubernativa. Eso que ustedes ven ahí, ahí dice cuántas velas compró. Le entregaron 1.000 pesos, ¿no? Le entregaron 1.000 pesos para mover el ejército
hasta Asua y volverlo a traer a Santo Domingo, gastó 127 pesos y devolvió 800, los otros 823, uno encima del otro. Y en esas cuentas de esos 127 pesos, ahí está cuánto gastó en velas, cuánto compró de sal, donde compró un novillo para racionar las tropas, donde compró cada cosa. Él dice a quién se la compró y cuánto le costó. Y esas son las cuentas que están ahí de puño y letra de Juan Pablo Duarte. Eso que ustedes están viendo ahí, eso es un afiche del Instituto Duartiano que debería ser puesto en todas las escuelas. Y tú sabes que anteriormente, porque he ido varias veces a ese colegio yo estoy enamorado de ese colegio de La Salle, es la labor que hacen los hermanos, la labor de amor al prójimo, la labor cristiana que hacen y la calidad de la enseñanza que dan. Y resulta que yo llevé uno de esos afiches para regalárselo a la escuela. Y cuando llegué yo lo tenía. Lo tienen puesto ahí. Ah, pero qué interesante. Y creo, bueno, el otro día me invitaron a dar una charla en una escuela pública aquí. Y lo llevé y lo pusieron. Ese afiche, el Instituto Duartiano tiene que seguir reproduciéndolo. Sí. Y hay que ponerlo en todas las escuelas porque estamos en una condición en nuestra sociedad en que hay que comenzar a sembrar con los pequeños, con los niños, con los adolescentes. De esa educación básica, esa educación inicial que se da en las escuelas, hay que exaltar, hablar de los valores patrios. Me gusta mucho el concepto que usas, Uchi, de sano patriotismo, porque eso está haciendo mucha falta en nuestro país. Ciertamente nosotros necesitamos de ciudadanas y de ciudadanos que se sientan orgullosos de la nación, que respeten la nación, que honren y amen la bandera dominicana, la trayectoria de estos héroes encabezados por Juan Pablo Duarte, honrar a la memoria de Duarte. Todo eso necesitamos de ciudadanos y de ciudadanas que practiquen día a día ese amor por la República Dominicana y por el pensamiento de Duarte. Eso no se hace ni con odio, ni con violencia, ni con amenazas a inmigrantes. No puede ser amenazando inocentes. No, amenazando inocentes. Así no se demuestra que se ama la patria, que se ama la nación dominicana. La única forma de demostrarlo es darle continuidad a ese proyecto que Duarte inició, porque Duarte sentó la base fundamental de la nación dominicana, que es lograr un país libre y un país soberano de toda potencia extranjera, y soñaba a su vez con tener un país de democracia liberal. Incluso Duarte fue el primero que pensó en un poder municipal al mismo nivel que los otros poderes del Estado, que no ha sido posible construirlo. ¿Ya tú sabes quién fue el que destruyó? ¿Quién reeditó eso? Juan Bosch en la Constitución de 1963. Recuperó. ¿Quién lo desbarató? Joaquín Balaguer en su Constitución. Sí, dándole continuidad de a todo 1966. ese pensamiento, ese proyecto conservador de la República Dominicana. Entonces, profundizar en una democracia real es darle continuidad a ese proyecto duartiano, que hoy el proyecto duartiano está amenazado, no porque hayan planes de fusión o la intención de ocupar territorio por parte de los haitianos. Eso es cuento, eso es ciencia ficción. Son otras las cosas que están amenazando el tener una democracia sana, el tener una nación libre y soberana, como pensaba Juan Pablo Duarte. Y sí tenemos una inmigración desbordante de ciudadanos haitianos que vienen indocumentados, cuya raíz es la avaricia, de los que prefieren, en lugar de pagarle lo que le corresponde a un trabajador dominicano, prefieren a un indocumentado que es muy vulnerable, es muy débil, y entonces no le pagan seguridad social, entonces están
24 horas al día disponibles en el lugar donde trabaja, porque viven en donde trabajan, el dominicano termina sus 8 horas y se va para su casa con justicia, ¿verdad? A descansar, a estar con su familia. El haitiano vive ahí. Mañana, tarde, trabajo, noche, sí. Madrugada. Se rompió un tubo a las 2 de la mañana, él está ahí. Sí. Y no le pagan ni seguridad social. Entonces, el que le quita el trabajo a un dominicano no es un haitiano, es un empleador dominicano el que se lo quita para pagar menos a un vulnerable que es un inmigrante indocumentado. Esa es la raíz de este problema y es la única forma de solucionarlo. Claro. Y el Estado dominicano es el que debería dar el ejemplo, que es uno de los principales empleadores de haitianos indocumentados. El Estado dominicano. Sí. Y no es amenazando inocentes como se defiende la patria. Claro, claro. Y tiene que hacerse un tratado de extradición urgente con Haití. Claro. Dos países limítrofes no pueden vivirse en un tratado de extradición. Como tiene que llegarse a acuerdo con Haití en muchos otros temas, a pesar de estos grupos que quieren un ambiente de tensión y de confrontación con esta nación. Son dos naciones. Y los grupos del lado de allá también, que están en lo mismo. Que están en lo mismo también. Son dos naciones que comparten una isla y que necesariamente tienen que llegar a acuerdos en estos temas de seguridad, pero en temas ambientales, en temas fronterizos, etcétera, etcétera. Pero termino la idea sobre las amenazas. Ciertamente el tema de la inmigración es un problema serio, pero lo que amenaza la base de la nación y la democracia en la República Dominicana en estos momentos está asociado a temas de institucionalidad, a temas de una justicia infuncional, está asociado a temas sociales que tienen que ver con pobreza, con desigualdad, con falta de acceso a la salud, por ejemplo, está asociado con temas de respetos de derechos humanos. Esos son grandes temas que implican una juventud comprometida para transformar una situación de mucha inequidad y que está padeciendo una gran parte de la población en nuestro país, en la que se debería estar concentrado y tratando de ver si se logran avances en la democracia dominicana. Bueno, ese es el sano patriotismo. El que no es sano, no solamente lo ejercen grupitos de aquí, también en otros lugares del mundo, incluso en países desarrollados. Habíamos celebrado en este programa que no había ninguna campaña en contra de los dominicanos después del horrible crimen que cometió Ana Julia Quesada. No la había, pero ha surgido. Ha surgido. No es una cosa masiva, pero hay gente que en las redes sociales y en uno que otro medio de comunicación, pero hay que decir que los principales medios de comunicación de España rechazan ese tipo de campaña, la condenan. Han salido unos artículos formidables hablando de eso. Pero hay que decir también que en otros lugares donde se promueve un supuesto patriotismo basado en el odio y en la xenofobia, también los organismos se ocupan, las instituciones se ocupan de contrarrestar eso. Y hay una institución internacional que tiene que ver con todos nosotros, Facebook, y otra que se llama Twitter, y otra que se llama Instagram. ¿Saben ustedes lo que acaba de suceder? Sumándose a Twitter y a Instagram, Facebook acaba de cerrarle sus páginas a un partido inglés que basa todas sus campañas en la xenofobia, en proclamarse los patriotas británicos, pero contra los inmigrantes y contra personas que tienen otras religiones y otras razas. Esto es un cable de la agencia española EFE. La red social Facebook cerró el perfil del partido de ultraderecha británico Britain First. Es decir, nosotros primero, Bretaña primero, Inglaterra primero, Reino Unido primero. Y también cerró el Facebook de su líder,
Paul Golding, y de su número 2, Jada Frenzen, por colgar contenido inapropiado que incita al odio. Fíjense cómo las instituciones cuidan estas cosas. Y esto es una lección muy importante. Facebook informó que pese a las continuas advertencias que le hicieron a los responsables de esos perfiles por subir material contrario a la política de la plataforma Facebook, dice que ellos siguieron violando esas normas, por lo que Facebook se vio obligado a cerrarle sus páginas. Golding y Frenzen, los líderes de este partido xenófobo que dice que es patriótico, fueron condenados a inicios de este mes. Golding, el líder de ese partido, a 18 semanas de cárcel, y la señora Frenzen a 36, porque esa va, parece que un poco más lejos, de cárcel allá en Inglaterra. ¿Por qué? Por haber, estoy leyendo textualmente la acusación que le hicieron para condenarla, el motivo de la condena. Por haber orquestado una campaña para llamar la atención sobre la raza, la religión y el origen inmigrante de varios musulmanes que eran juzgados por violación el pasado mayo en un tribunal de Canterbury. Hay que decir que una de las pruebas fue que ellos mismos ponen una foto de ellos dos, ese señor y esa señora, donde con un letrero que ellos sostienen, donde dice islamófobos y orgullosos. Esa es una de las pruebas por las cuales le cerraron las páginas de Facebook personales y la de ese partido. Y dice Facebook que incitaban deliberadamente al odio hacia los musulmanes. Ese partido se ha dado a conocer por eso. Y claro, sí, había gente que no sabía ni que existían y ahora saben que existen. Ahora, poner las cosas bien claras en esas sociedades. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, compartió en las redes sociales videos anti-islamistas divulgados por ese grupo. ¿Y qué suscitó? Eso suscitó un problema entre el Reino Unido y Francia y Estados Unidos. La primera ministra británica, Theresa May, hizo un pronunciamiento que creó un problema entre Reino Unido y Estados Unidos por Trump. Dice Facebook, no hacemos esto a la ligera, pero esas personas no han cesado de colgar contenido para instigar a la hostilidad y al odio hacia grupos minoritarios. Ya le habían cerrado las cuentas de Twitter y de Instagram, como dije, a ese partido. Y dice Facebook que no podrá abrir ninguna otra página oficial en el futuro. Es decir, cerrado para siempre esa red social que utilizaban para su siembra de odio. Entonces, la acción de Trump, cuando compartió contenido, unos videos que puso ese grupo inglés, la primera ministra Theresa May criticó públicamente a Trump por hacer eso. Fíjense lo delicado que es que una primera ministra inglesa le haga una crítica pública internacional al presidente de los Estados Unidos. Pero es que no se juega con eso. No se juega. No se tolera la siembra de odio. Eso no se permite. Ella lo calificó como un lamentable error del señor Trump. Así fue que lo dijo. Un lamentable error de prestarse a difundir esas cosas. Entonces, ese partido fue blanco de muchas críticas. Eso fue en junio de 2016, cuando un extremista, Thomas Mehr, asesinó en plena calle, señores, a la diputada laborista inglesa Jo Cox, al grito de Britain First.
que es la consigna de ellos. Primero, nuestro país, el Reino Unido, y mató a una diputada. Y la primera ministra no le dejó pasar esa perla al presidente Trump. Dijo que había sido un lamentable error de Trump. Entonces, hablamos ya del patriotismo sano. A ese no se le puede llamar patriotismo insano. Es insano, pero patriotismo no es. Eso es un retorcimiento y un mal uso de los sentimientos patrióticos que tienen personas con toda la sinceridad y que a veces creen en estas fábulas. Qué bueno que esas cosas quedan muy claras. Y ya usted sabe que tanto Facebook como Instagram y como Twitter cierran páginas a quienes promueven el odio, a quienes incitan a